A inicio de los años 50, Mercedes presentó su modelo tope de lujo y presentó el Mercedes 300, denominado W186. Aquel modelo se acercaba bastante a Rolls-Royce en cuanto a elegancia y distinción, pero lo superaba en rendimiento y en prestaciones. Un automóvil fuera de lo común, fuera de lo normal, el W186, que tuvo diferentes versiones y mejoras según iban pasando los años, hasta desembocar en el 300D, que fue la cuarta versión, que alargó el chasis y modificó la carrocería y se denominó el W189. Con el paso del tiempo, esta suntuosa berlina fue utilizada por el primer canciller de la República Federal Alemana, Konrad Adenauer, y por ese motivo la gente le apodó el Adenauer. Hoy vamos a conocer el suntuoso, elegante, distinguido, una máquina de tecnología vanguardista para la época, el Mercedes 300D W189, el Adenauer. Bienvenido a Vehículo Histórico. El Mercedes 300, que con este nombre nace, se presenta en el Salón de Frankfurt en 1951, muy pocos años después de terminar la Segunda Guerra Mundial, en la que Alemania queda totalmente devastada. Es impresionante pensar un país que ha sido totalmente destruido por una guerra y es capaz, en muy pocos años, de diseñar, de fabricar y de presentar al mundo un automóvil que es en primerísima línea del lujo y del vanguardismo técnico. Denominado así Mercedes 300, pero claro, si uno se refiere a él como el Mercedes 300, hay multitud de Mercedes 300 a lo largo de las décadas y no sabríamos a qué nos definimos. Por eso, los que nos gustan los coches clásicos, y en concreto los Mercedes, nos referimos siempre, para que no haya duda, por las primeras siglas del chasis. Y el automóvil en cuestión nos referimos a él como el W186. Pues aparece el W186 Mercedes 300, siendo un icono del lujo y del vanguardismo técnico, pero los alemanes siguen incesantemente modificándolo y mejorándolo. Así que 3 años después, en 1954, aparece una modificación que le llaman el 300B, con lo cual el primero que apareció en el 51 era simplemente 300, pero ya los aficionados lo llaman el 300A para identificarlo. En el 1955 aparece el 300C y en el 1957 aparece ya una gran transformación de carrocería y de técnica que le cambian el número de chasis y se llama el W189, aunque comercialmente sigue llamándose Mercedes 300, que en este caso es el D. Y la última evolución, es el vehículo del vídeo de hoy, la más actualizada, la última evolución del Mercedes 300. Como el 300 a lo largo de sus 4 series se fabricó desde el 1951 hasta el 1962, coincidiendo casi cronológicamente con el tiempo de mandato del primer canciller de la República Federal Alemana, o sea, Alemania Occidental después de la Segunda Guerra Mundial, con Konrad Adenauer. Pues lógicamente el canciller alemán usaba este coche que era el icono del lujo y de la clase alemana, y tuvo y utilizó 6 diferentes, por lo cual a este vehículo se le apodó
el Adenauer. No solamente Konrad Adenauer lo usó el Papa y otras muy señaladas personalidades a lo largo de todo el mundo. Del 300D de la última serie se fabricaron 3077 berlinas, que son limusinas, porque es un coche que mide más de 5 metros, y 65 cabriolet. Muchas fases de la construcción eran hechas artesanalmente, se construía casi a mano y compartía muchos elementos mecánicos con otro gran icono de la casa Daimler-Benz, el Mercedes 300 SL alas de gaviota. Tenía un motor muy avanzado, pero sobre todo hecho para que fuera muy resistente y durara mucho tiempo empleándose en las peores condiciones. Decía Mercedes que era un coche pensado para rodar a cualquier velocidad, a la máxima velocidad, durante un tiempo indefinido, siempre que la Autobahn, la autopista alemana, lo permitiera, por supuesto. El Adenauer no llegó a la suntuosidad que ofrecía Rolls en su época, pero sí se puede decir que prácticamente lo superó en vanguardismo técnico y en robustez. Hoy vamos a conocer el Mercedes W189 300D Adenauer. Hoy nos encontramos de nuevo con Carlos Aravaca. Buenas tardes, Carlos. Buenas tardes, Rafael. Filósofo, escritor, piloto, coleccionista de coches antiguos, en fin, un sinfín de cosas que reúne este hombre. Y esta tarde nos va a hablar de su magnífico Adenauer. ¿Cuándo lo compraste, Carlos? Pues si no me falla la memoria, sobre el 2000, 23 años lo tengo. Sí. ¿Has tenido que restaurarlo mucho? Bueno, sí, lo pinté y de 4 cosas, pero de mecánica estaba bastante bien. ¿Y sabes la historia del coche? Bueno, este coche por lo visto perteneció a porque es importado, perteneció, dicen, a un general norteamericano. Por eso viene en grado Fahrenheit y en millas por hora el cuentavuelta, el cuenta kilómetros. Y luego perteneció a un granadino que lo compró porque su hijo se iba a casar en Lisboa y para eso y tal, y luego pues me lo vendió a mí. Muy bien, entonces lo tienes hace ya más de 20 años. 23 años aproximadamente, sí. Estupendo. ¿Le has hecho muchos kilómetros desde entonces? Bueno, he hecho rutas, he ido a Tarifa, he ido a varios sitios, las rutas que hacemos con los clubes, porque pertenezco también al club de Mercedes y voy con ellos pero vamos, es que no contabilizo yo los... pero que sí, este es un coche pues que puede a donde quieras ir tranquilamente. Muy bien, ¿nos damos un paseo? Sí, cuando quieras, vámonos. Bueno, como no podíamos esperar otra cosa, este coche al entrar pues sobresale por su elegancia, por su diseño, por su acabado, por su lujo, por su confort. Todo en él nos muestra que sin duda era la clase alta, no solo de la clase alta de Mercedes, sino la clase alta o de las altas en su época. Una limusina que tenía un espacio extra y un confort fuera de lo normal para los usuarios del asiento trasero, pero que también da un confort y un lujo para los ocupantes delanteros. ¿Qué es lo que más te gusta de este coche, Carlos? Bueno, es que como es tan fuera de lo normal, todo es impresionante, porque no poniéndonos ya en aquella época, porque es que es demasiado. Y
ser automático, la potencia que tiene, la estabilidad, el confort interior es que es tan grande y es exagerado, o sea, es un auténtico limusine. Por eso lo cogieron para hacerle competencia a la Roll de aquella época. Sí. ¿Y algo que te guste menos? Que claro, que tiene tantos servicios que ya no sabes ni para qué son. Tantos interruptores que no... Que tiene demasiados mandos e indicadores. Sí, pero vamos, eso es como broma, o sea que tiene muchas cosas, muchos servicios, sí. Bueno, de los mandos que este coche, y me gustaría que me hablaras de eso, sí, tiene fuera de lo común que no tiene el resto de los coches, pues es, por ejemplo, un botón que acciona un motor eléctrico para endurecer la suspensión trasera. Sí, sí. Es curioso, está aquí junto a esto para... gira una barra, un motor eléctrico gira, voy a poner la velocidad, iba a poner la corta pero he puesto la normal, gira una barra de torsión y lo que hace la suspensión es levantarla, ponerla más dura con el objeto de que cuando lo cargues mucho tenga más, esté un poco más levantadillo, más sujeto y más estable. Es un lujo de aquella época, porque eso hoy día no... Ajá. Sí, es curioso. Y otro artefacto diferente que tiene este coche es un pedal para ir engrasando sí, todos los engrasadores, ¿verdad? Sí, sí, un engrase automático. La Roll lo tenía y por eso ellos lo copian todo de... Sí, automático. Pisas un pedal y lo que hace es pulsar en una bomba, abrir el circuito y va él solo ya se descarga. Y va engrasando en vez de tener que engrasar a mano. Sí, pone que lo hagas cada 200 kilómetros o cosas así, o sea que no es... Sí. Este coche sorprende, siendo de más de 5 metros, por la gran maniobrabilidad y ligereza que tiene, ¿verdad, Carlos? Sí. La dirección asistida es extraordinaria, más para los coches de aquella época, porque con el peso que tiene el coche lo manejas perfectamente y tiene mucho ángulo las ruedas para girar y para aparcar o para un ángulo de 90 grados de una calle perfectamente. El cambio es automático de 3 velocidades, ¿verdad? Sí. La radio veo que es de la época. Es la original. Y es de válvulas y funciona, lo único que tienes que esperar a que se caliente. Esto original era un lujo que traía el coche, sí. Bueno, la moqueta está impecable, como vemos. Abajo tenemos los mandos, freno y acelerador, el mando del lavaparabrisas y arriba el pedalito de engrase que nos decía Carlos. El cuadro con unas terminaciones fantásticas en madera y en cromado, y todo el coche rezuma lujo por todos los sitios. El Adenauer comparte con el alas de gaviota elementos mecánicos, fundamentalmente el motor y parte de la suspensión. La carrocería de acero se montó sobre un chasis en X. La gran mayoría de las unidades se pintaron en negro, color sobre el que destacaban su gran número de cromados. Siendo un coche de grandes dimensiones, la forma estilizada de las aletas, tanto delanteras como traseras, le hacían parecer más esbelto. Su sobria elegancia alberga grandes avances técnicos para la época en que fue construido,
y cualquier rincón del coche tiene una calidad fuera de lo común. Las suspensiones son independientes, los frenos son de tambor con asistencia y la dirección de recirculación a bolas y asimismo asistida. Se podían montar muchas opciones, fundamentalmente el aire acondicionado. Una cosa curiosa de este vehículo, a pesar de su batalla tan enorme que tiene, que le bajan los cristales y se queda sin montante. Incluso este cristal lo puede retirar, que lo que no sé por qué no lo ponían incorporado, pero bueno, después, y se queda como si fuese descapotable. Sus grandes puertas le dan una magnífica accesibilidad. Después de 65 años, la piel de los asientos sigue estando en un estado impecable. En el tablero vemos una gran profusión de madera. Y en el gran sofá trasero se puede desplegar un imponente y cómodo apoyabrazos. Las puertas, forradas en piel y en madera, tienen unos amplios portaobjetos y en la madera maciza se albergan unos ceniceros. Eran tiempos que todo el mundo fumaba. Los anclajes de las puertas son especialmente robustos y le dan una gran rigidez. Fíjate con qué suavidad se manejan las ventanillas. La piel es original, del suyo no se ha cambiado. Está lo típico, grietas y tal, pero cuidándola es todo original. No, las terminaciones son... ¿De qué año es este coche, Carlos? Pues este es del 58. Del 58, sí. De hecho, este modelo que la casa Mercedes le regala a los papas, al Papa Juan XXIII le regaló uno de estos y llevaba un cristal de separación de los asientos delanteros y el techo detrás abierto, como usan. Sí. Bien, ¿vemos el motor? Sí, ahora mismo. Una cosa curiosa, ya que estás ahí, es que la estrella y el tapón, esto en realidad no es, el radiador va aquí. O sea que la estrella esta es un adorno. Porque el radiador va aquí detrás y esto es el tapón del radiador. Venía sin vaso de expansión este coche, lógicamente, ¿no? Sí, y lo que sí lo ves, y lo ves así, parece un diésel, porque como ves la bomba inyectora, los otros modelos de motor llevaban, en principio eran carburadores, luego le pusieron inyector, pero a un colector, y luego a tres, y este ya independiente a cada cilindro. Por eso lo ves así, parece una bomba de un diésel. Sí, la típica inyección mecánica Bosch. Sí. ¿Qué más nos cuenta del motor? Que mucha potencia, podría tener más marcha para sacarle más velocidad, pero vamos, que puedes coger perfectamente los 120, 130 sin ningún problema mantenerlo, tanto subiendo como de esto. Por potencia no... Sí, tengo entendido que este coche hacía una velocidad punta de 155 kilómetros por hora. Más o menos, sí. Compartía también elementos mecánicos con el Gaviota, el SL300, ¿verdad? Sí, de hecho el motor de cilindrada es lo mismo, lo único el otro la compresión y luego ya llevaba un turbo que le aumentaba la potencia. Ajá. Aquí tiene lo que comentamos antes para el aceite de engrase automático, un depósito que luego va a una bomba al pedal ese de abajo. ¿Y la parte esa de baquelita de arriba qué es? No, el tapón. No, lo de plástico. Son relés eléctricos, es que lleva relés eléctricos para muchas cosas, sí. Impresiona las dimensiones de este motor, que teniendo 3 litros es muy grande, estando reforzado para una gran resistencia. Aquí lleva la calefacción, una toma de aire de la calle y pasa a un radiador para ponerle la calefacción a cada lado. En aquel lado lo lleva igual y aquí lleva encima el motor del limpia parabrisas, que lleva varias velocidades también, otro lujo de aquella época.
el maletero, aparte que lleva llave y una asa muy cómoda, tiene su muelle para mantenerlo, es amplio. Luego lleva aquí otro suena hasta el eco. Lleva aquí un compartimento por si quieren meter ahí cosas, pero vamos. Y en este lado la rueda de repuesto. La rueda de repuesto. Con el gato ahí lo llevas y la llave de la... para quitarle los tapacubos con la palanca esta de aquí. Para quitarle los tapacubos y de la llave que la sordé para las... Tradicional en los Mercedes que las tapas de los maleteros nunca llevan guarnecido, ¿eh, Carlos? Siempre van, la tapa de los Mercedes, sí. en todos los Mercedes, por más lujosos que sean, sí, van con la chapa desnuda. Es curioso, sí. Sin embargo, mira aquí que tiene... Estos compartimentos es para el registro de los intermitentes. Ajá. No lleva... Vamos, tiene un habitáculo, pero no es para nada. El depósito de gasolina se alberga tras el asiento trasero y la toma de gasolina es lateral. El cuadro de mando de diseño muy bonito, cromado en toda su periferia y muy completo de instrumentos. Incrustados en la madera un elegante reloj y la radio, que era original de la casa Mercedes, que también equipaba lógicamente unos altavoces especiales para el coche. Carlos, no viajaba nada mal el Konrad Adenauer aquí detrás. De verdad que es un coche para señores, es ideal. Sí, pero delante tampoco se va nada mal. Son unos butacones inmensos. Sí. ¿Cuál ha sido el viaje más largo que has hecho con este coche, Carlos? Pues me parece que fui con otro matrimonio y nosotros fuimos a Tarifa con los Mercedes, estuvimos por allí, por Cádiz y sí, es el que más he hecho más largo así de ida y vuelta, sí. ¿Has tenido en estos más de 20 años que lo has tenido algún problema serio mecánico? Pues un problema que tuve, pero era fíjate tú que no había forma de arrancarlo y fallaba y de pronto se me calaba y se paraba. Y yo revisé, porque era de la bomba de gasolina, que lleva aquí dos bombas de gasolina. Ahora cuando lo ves, este está verde y la otra, si le tiras, le aumentas, ¿no? Una segunda bomba, pero fallaba. Y era, fíjate tú, miré la bomba que la lleva detrás en el maletero, encima del depósito, pero como son tan complejos todo lo que llevan, mirélo y llegaba la corriente, estaba bien, pero el problema era que toqué un poco el cable y vi que se movía, y es que no hacía buen contacto, y claro, con las vibraciones o los movimientos, pues de pronto se quedaba sin bomba de gasolina principal. Luego lleva otra, y además de un filtro aquí y la de alta presión para inyector, pero
al fallar aquella daba fallo y no me arrancaba, no mantenía el ralentí, hasta que ya di con la avería, que era una tontería de un cable que estaba mal. Estaban las tuercas ya de tanto tiempo, estarían galvanizadas o lo que sea, y se habían quedado flojos, y a veces hacía contacto o no. O sea que no era mecánica, era de... Se fue un contratiempo, digamos. Eléctrica, pero una tontería, pero que O sea no que había forma. 20 años no has tenido problemas serios mecánicos con él. No, de mecánica en general, nada. Un coche... Este coche, yo sé que tuvo el dueño anterior, por los Astorga de aquí de Loja, que llevan la casa Mercedes, que ellos le mandaron la caja de cambio a arreglar a Sevilla cuando en su época. ¿Has visto que maniobrabilidad menos de 90 grados? Este coche maniobra excelentemente. Excelente, vamos, yo para lo grande que es, cuando lo cogí digo, me daba miedo, pero no, es ideal. Y el motor no es silencioso. Sí, además tiene muy buenos bajos. Este motor baja mucho de revoluciones y no hace la más mínima vibración. No, y al tener tanta potencia, pues responde muy bien. Y nos despedimos de Carlos Aravaca, deseándole mucha felicidad con su fantástico y suntuoso Mercedes 300. El Mercedes 300D, el W189, nació como un coche de lujo, un coche selecto, y continúa siendo con el paso del tiempo un clásico de lujo, un clásico selecto. Son unidades que el que las tiene no deja que se echen a perder, se mantienen y mantienen con el paso del tiempo, lo cual no es nada difícil dado que el coche es muy robusto y muy apreciado. En el mercado, por tanto, encontramos con cierta facilidad ejemplares a la venta. El precio de una berlina en buen estado o una limusina son alrededor de 80.000 euros, y en el caso de un convertible pues puede llegar a unos 150.000 euros. Un coche muy duro, muy caro de reparar en caso de alguna avería importante, un clásico para cuidar y mantener en perfecto estado y no, lógicamente, para un uso diario.
Pensando en un vino, pues pienso en un vino alemán, un vino distinguido, un vino de lujo, un vino típico de las zonas muy frías, un vino de hielo. El vino de hielo son cosechas tardías, los racimos de uva se dejan en la viña sobremadurando, llegan los fríos del invierno, la uva se congela y se cosechan las uvas cuando están congeladas. Eso hace una concentración de azúcares en el mosto, que son vinos pues de un dulzor, una suavidad y un acabado pues realmente notable. En concreto pienso en un vino que se llama el Jock Joss Bram, un vino que algunas cosechas llegan a valer las botellas unos 4.000 euros. Un vino de uva Riesling, típica de la zona de Mosela, de donde se produce el vino. El río Mosela pues, es un afluente del Rin que transcurre por el norte de Francia, Luxemburgo y por el oeste de Alemania hasta desembocar en el Rin. Y en sus riberas, pues en unas cuestas preciosas, es una zona declarada Patrimonio Universal por la UNESCO, pues se encuentran los viñedos que producen estos magníficos vinos. Seguir conectados con el canal y suscribiros a Vehículo Histórico.